Este es el primer ejemplo para poder encontrar o calcular el campo eléctrico debido a una distribución continua de carga. En específico vamos a utilizar una distribución de carga lineal, y podemos ver que es una línea recta. Y aquí, como lo podemos ver, necesitamos el campo eléctrico provocado en este punto, a cierta distancia, pero vean que aquí lo importante es esta parte que dice sobre el eje. Está sobre el eje de la carga lineal, que eso quede muy claro. No está fuera del eje, eso quiere decir que no se encuentra, digamos, en esta dirección, aquí, que no está fuera del eje, o aquí arriba, o aquí, o aquí. Está sobre el eje de la carga de línea. Y por otro lado es una carga de línea finita, tiene un punto de inicio, tiene un punto de final, no es que tienda o que sea infinita. Aquí he colocado la ecuación del campo eléctrico para poder calcular lo que nos pide. El punto importante que debemos de colocar ahorita es este de Q. Si ustedes recuerdan, como esta es una línea, deberíamos de colocar ahí el diferencial de línea adecuado para poder integrar. También he colocado el valor de lambda, que es la densidad de carga lineal. Recordar cómo se define, y para este problema tenemos que es una distribución continua de carga, pero que es uniforme, ¿ok? Entonces tenemos una distribución uniforme, lo que significa que, por ejemplo, en un pedazo de aquí tiene lo mismo, la misma carga que en otro pedazo del mismo tamaño en esa línea, ¿ok? Y eso para todos los demás. Recuerden que habíamos dicho que íbamos a hacer uso de la geometría del problema. Como pueden ver aquí, no existe todavía ninguna coordenada ni nada que nos diga en dónde está colocado en el espacio. Podríamos tener, por ejemplo, nuestro espacio o nuestro, pues sí, el espacio cartesiano. Supongamos que este es X, Y y Z, y supongamos que está bonito dibujado. Entonces podríamos tener esa carga colocada quizás aquí sobre el eje X, quizás, no sé, aquí entre el plano X y Z, o quizás aquí, o quizás acá, cualquier parte del espacio. Todavía no sabemos dónde es. Sin embargo, lo que sí sabemos es que no importa dónde se coloque este punto, está a cierta distancia sobre el eje de esta distribución continua, y a esta distancia, o sea, va a sentir el mismo efecto de campo eléctrico sin importar la posición en la que se encuentre. Lo que puede variar sí es la dirección de ese campo, pero la magnitud no va a cambiar, ¿ok? Que eso quede claro. Entonces, eso nos permite que nosotros podemos elegir la geometría del problema o las coordenadas, la posición en la que nosotros queremos colocar esta carga lineal o esta densidad de carga, de forma que nos sea útil para poder resolver nuestro problema de una forma más sencilla. Por ejemplo, nosotros podríamos colocar que en el punto donde inicia nuestra línea de carga, este es el origen, y quizás es fácil utilizar el eje Y y que este sea el eje Z, el eje X, perdón. Es muy fácil o más común para nosotros poderlo visualizar en el eje X y Y. Bueno, esa es una buena opción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escoger la geometría adecuada que nos ayude a resolver el sistema lo más fácil posible. En este ejemplo lo escogimos sobre el eje X porque es más fácil. Si nosotros somos cuidadosos y vemos cada una de estas cargas como están dibujadas es positiva, entonces solamente tendrían en contribución en esta dirección. Siempre estarían, digamos, el campo eléctrico parte de las líneas positivas en esa dirección. Ahora, si nosotros no lo hubiéramos elegido así, quizás si lo hubiéramos puesto inclinado o algo así, tendríamos componente tanto en X como en Y. Y eso ya tendríamos, o se convierte en un problema de dos dimensiones. Aquí, como elegimos nuestro sistema de coordenadas y la posición, solamente tenemos una dirección. Sabemos que o va para X positivo o va para X negativo. No hay contribución de campo eléctrico en ninguna otra parte del espacio o en ninguna otra componente, ya sea Y o sea Z. Por eso hay que saber escoger bien, o hay que procurar escoger bien nuestro origen de coordenadas según la geometría del problema. Una vez dicho esto, ¿qué más nos hace falta? Bueno, supongamos o recordemos que lo primero que nosotros hacíamos era encontrar la distancia que va desde la partícula o desde la carga hacia el punto de interés. Entonces nosotros aquí vemos el punto de interés. Vamos a llamarle a este punto de interés X, cualquier X que nosotros tengamos. Y, por ejemplo, si solamente fuera una carga en el origen, sería la distancia que va desde aquí hacia el punto.
pero bueno, también tenemos que tomar en cuenta esa, más esta siguiente, más ', más esta. Entonces todas tenemos que sacar la distancia hacia el punto. Por lo tanto, lo podemos dejar expresado en términos de un x'. Cualquier punto de aquí se encuentra en algún x' que nosotros vamos a calcular. Bueno, ya tenemos otra opción, que entonces si nosotros, lo voy a colocar aquí inmediatamente, la distancia de cualquier punto va a ser igual a x, nuestro punto de interés, menos x', que es exactamente lo mismo que teníamos, solo que ahorita x' va a variar. Pero ¿desde dónde a dónde va a variar? Bueno, esa es la siguiente parte. La siguiente parte nos tenemos que especificar que va a variar desde este punto hasta donde termina esta línea, que es hasta acá. Entonces vamos a ponerle, según nuestra orientación, va desde 0 hasta cierta longitud. ¿Ok? Entonces ya tenemos gran parte, o eso nos ayuda mucho para resolver el problema. Tenemos que colocar nuestra diferencial, este de q. Aquí de q, ¿a qué es igual de q? Pues bueno, sabemos que es un diferencial de línea, pero un diferencial de línea, al menos en coordenadas cartesianas, podría tener tres componentes, en x, y, z. Para este problema, una vez más, la geometría nos ayuda, ya que solamente vemos que varía en x, no varía ni en y ni en z, solamente varía en x. Por lo tanto, este de q sabemos que sería el lambda, porque es una distribución, una densidad lineal, y solamente en x. Finalmente, algo muy importante también es el vector unitario. Nosotros encontrábamos el vector unitario dependiendo de nuestra distancia, o pues sí, la distancia que va desde el punto hacia el de la partícula hacia el punto de interés. Aquí nosotros podemos ver que solamente tenemos dos opciones para ese vector unitario: o va en dirección x positiva o va en dirección x negativa, no hay de otra. Pero nosotros vemos que por la carga, que es positiva, tendría que ir hacia la dirección x positiva, por lo tanto nuestro vector unitario es ax. Solamente tiene o existe la componente en la dirección x, no hay ninguna otra. Entonces vean cómo escogiendo una geometría adecuada nos facilita hasta cierto punto las cosas. El vector unitario ya lo tenemos. Bien, también hemos transformado este problema en un problema de solamente una dimensión, que es en la componente x. Vamos ahora sí a colocar cómo tendría o qué ecuación tendríamos que usar. Bueno, es esta la ecuación, pero cómo quedaría ya sustituida con los valores que implican en este problema. Perfecto, entonces aquí está colocada la ecuación final. Esta ecuación, sustituyéndola con todos los valores que acabamos de decir de dónde salieron, se transforma en esto. Vemos que tenemos que integrar la carga o la contribución que va desde 0 hasta L solamente en la dirección x, por eso tenemos dx, y nuestro resultado va a estar nuevamente en la dirección de x positiva. Tenemos la densidad de carga, tenemos el radio, la distancia que va desde cualquier punto hacia el punto de interés, que también ya lo tenemos acá. Se queda expresado así porque nosotros debemos de integrar con respecto de x. Antes que eso, tengo que corregir aquí, es con respecto de x', ya que x' es la que cambia, x se permanece fija y x' es la que varía desde 0 hasta L. Entonces también lo voy a colocar aquí. Ahora sí, estamos listos para calcular esta integral. Recuerden que este es un caso especial en el que la distribución continua de carga, esta lineal, tiene una densidad de carga uniforme, ya que cada parte de esto tiene la misma cantidad de carga que otra parte, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo recuerden, porque nos va a servir, ya que al momento de integrar esto quedaría igual a sabemos que como es igual en todas partes, K es la constante de la fórmula, esta lambda también es constante. Este resultado sería 1 entre x menos x'. ¿Okay? Y bueno, esto lo debemos de evaluar de 0 a L, ya que es una integral definida. Si hacemos esa evaluación, nos quedaría igual a xy. Por ejemplo, si evaluamos esta, la sustituimos en L. Bueno, voy a colocarlo aquí: 1 menos x menos L menos 1 entre x
este solamente sería x, porque este valdría 0 para esta parte. Bueno, continuando con la suma de estas fracciones, tendríamos el resultado que es k lambda, que va a multiplicar a L entre X, que también multiplica X menos L. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tendríamos como resultado. Pero bueno, un punto importante que debemos de recordar es esto: que si nosotros quisiéramos encontrar la carga total, entonces aquí podemos saber que la carga total en esta distribución continua de carga, que es uniforme, quedaría como lambda por L, que es lo que nosotros tenemos acá, lambda por L. Entonces eso valdría Q. Finalmente tendríamos que el campo eléctrico es igual a K, la carga total que tiene esta distribución continua de carga, entre X menos L. Sabemos que esto está en la dirección a X porque ya lo habíamos definido anteriormente. Esa no iba a cambiar. Entonces vean que ya todo este show que hicimos se redujo a esta bonita ecuación. Bueno, no quedó muy bonito eso. Entonces, lo único que necesitamos para resolver problemas de este estilo es la carga, si nos la dan. Si nos dan la carga total que encierra una distribución continua de carga de esta forma lineal, y aparte si esa distribución es constante, o más bien dicho es uniforme, podemos ocupar esta fórmula. Sabemos que tenemos la carga. Lo único que necesitamos hacer es establecer el origen desde el inicio de esta parte y nuestro punto X, en lo que queremos saber el campo eléctrico, que sería esto, la distancia de esa carga, todo esto, cuál es la longitud más bien dicho de esa carga, y ya, no hay nada más que hacer. Con eso nosotros podríamos encontrar el valor de el campo eléctrico en algún punto que se encuentre en el eje de esta carga lineal. Un punto importante a notar es que imagínense que ustedes tienen esta distribución continua, así como se ve, y tienen este punto ahí. Están muy cerca de la distribución continua, pero imagínense que se van alejando, quizás después ya están más lejos, están por acá, después se van más lejos todavía por acá, después se van más lejos por acá, después más lejos, y así cada vez más lejos de la partícula. Entonces, ¿cuál es el efecto que tendría, o cuál es el campo eléctrico que ustedes verían provocado por esa partícula? Imagínenlo de esta manera. Supongan que adelante, o que ustedes están parados, no lo sé, enfrente de, o que ustedes están viendo así, están cerca, no sé, digamos a unos 30 centímetros viendo un lápiz que se ve como una línea, ¿no? Ahora supongan que ustedes se separan más de ese lápiz, ahora lo ponen a 2 metros, por ejemplo. Lo van a ver, sí, pero como una línea, pero va a ser más pequeña. Ahora supónganse que se separan a 5 metros, lo mismo. Quizás todavía se ve como una línea, pero más pequeña. Ahora se separan 10 metros. Cada vez se va a ir viendo, quizás ya no como una línea, se va a ir cada vez viendo más pequeño. Ahora sepárense 50 metros y quizás ya nada más lo van a ver como un pequeño puntito en el espacio. Que es la misma interpretación que nosotros veríamos acá. Cada que nos separamos más y más y más, lo podríamos ver ya no como una distribución continua, sino como un punto en el espacio. Y ese punto en el espacio se puede medir como nosotros lo conocíamos, como una partícula pequeña, pero eso solamente cuando estamos realmente alejados de la distribución continua. Entonces, si nosotros nos separamos mucho, significa que X se vuelve mucho más grande que la distancia de la contribución continua. Por lo tanto, si X es mucho más grande que la distancia, entonces el campo eléctrico, así como está definido y en esta geometría, lo tendríamos que es igual a la constante K por la carga que encierra o que contiene esta distribución continua. Vemos que L valdría 0, ya que se hace muy muy pequeño la contribución que tiene, y esto sería x al cuadrado a r, que a fin de cuentas esta es la misma ecuación que nosotros teníamos antes, o que nosotros conocemos para una partícula. Vean que es la constante K, la distancia al cuadrado, el valor de la carga y el vector unitario. Entonces todo concuerda en teoría.